Sí. ¿Cuánto se pudo levantar? O sea, empezamos a operar más o menos en caja con unos 6 millones de pesos, más o menos, 7 millones de pesos. No alcanza para muchos créditos. Sí, no, la verdad es que no. Evidentemente los coches no cuestan lo que cuestan hoy, no costaban lo que cuestan hoy. Habilidad. Sin embargo, creo que no puedes escalar desde Excel. O sea, es difícil, no vas a tener 4 especialistas. Y aparte, creo que en un equipo es muy irregular el conocimiento que se tiene dentro de Excel. O sea, para empezar tenemos que estandarizar el conocimiento de la tecnología de nuestro equipo de trabajo. Si no quieres cartera vencida, no prestes dinero. Es muy fácil, ¿no? Facilísimo. Entonces, creo que fue lo que pasó, que sobreendeudamos a los trabajadores de una manera muy irresponsable y no volví a poder prestar en esa empresa. Nunca. Yo no soy lo que presto, yo soy lo que cobro. Y así es como se mide el rendimiento de una SOFOM o de cualquier entidad fondeo. Yo recuerdo, por ejemplo, fui con un amigo a Guadalajara a pedirle fondeo y me empezó a ver, ¿y cuánto estás prestando? No, pues a tanto. Tasa sobre saldos insolutos sobre saldos globales. No sabía qué era. ¿Quieres dinero rápido? No sea la opción. Hay oportunidad aquí, creo que todavía la hay y hay bastante oportunidad dentro del sector. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de FinTech Bar. El día de hoy tenemos a Antonio Musa como invitado de honor y vamos a platicar del tema que llamamos abrir una SOFOM desde cero. Antonio Musa es primero un gran amigo, además cliente de Intelligential y un ejecutivo del sector SOFOM con quien nos encontramos constantemente en asociaciones y en la conversación referente a regulación, comercial, tecnología. Vamos a hablar un poco de eso en el capítulo de hoy. Y pues para empezar, Antonio, pues me encantaría que te presentes con el foro, nos platiques un poco de ti y de inmediato empezar con una pregunta bien interesante. En todo esto que me vas a contar de ti, ¿por qué abrir una SOFOM? ¿Cómo estás, Luis? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que ya teníamos bastante tiempo queriendo planear este episodio y pues con muchas ganas de estar aquí. Pues soy Antonio Musa, tengo 34 años. Estoy dentro del sector SOFOM desde hace 10 años que empecé mi emprendimiento que hoy se llama Credian. Y pues bueno, soy un apasionado del sector de la tecnología. Creo que el sector financiero es un gran sector para poder apoyar la economía del país. Y aparte soy un apasionado con el tema de inteligencia artificial y tema de tecnología en general, ¿no? Respondiendo a tu pregunta sobre por qué abrir una SOFOM, la verdad es que en ese momento, hace 10 años, como recién egresado, tal vez no habría alguna respuesta lógica en ese entonces. Lo que sí te puedo decir es que hace 10 años el porcentaje de crédito que representaba el PIB era más o menos, rondaba entre un 35% o 34%. Para poner un poco más en el contexto internacional, el día de hoy ese mismo porcentaje, 10 años después, deberá rondar un 10%, 12% más, o sea, posicionándonos sobre un 45, 47%, tal vez un buen analista dirá que un 48%. Y eso abre una gran posibilidad o gran oportunidad para el crédito dentro de este país, ¿no? Como referencia internacional, la TAM más o menos pues trae como un 60%. Hay países como Chile que representa 120%, Brasil está arriba de los 70%, inclusive Jamaica está por encima de México, ¿no? Entonces creo que oportunidad la hay y pues creo que es una manera de poder darle seguimiento e impulsar el crecimiento económico del país, que ese crecimiento se da basado en las pymes, ¿no? O sea, al final del día, las pymes son el 90% de la economía del país, ¿sí? Claro. Ellas son las que están, nosotros solo las empoderamos y las fortalecemos, somos un vehículo más, pero el poder está en ellas. Oye, y platicábamos antes de empezar la grabación y me interesa que nos puedas compartir un poquito de esto. Tú en algún momento sales de la universidad y siempre dijiste, quiero hacer una financiera. Yo sé que la respuesta es no, pero me interesa que nos platiques cómo en ese momento de tu vida llega la idea de quiero hacer una financiera y cómo dar los primeros pasos para entender qué es una SOFOM y cómo abrir una SOFOM. Ok, pues es una gran pregunta. Yo realmente vengo de una familia muy tradicional, muy unida, en donde crecí con la cultura del trabajo, ¿no? Yo veía a mi abuelo en la papelería, el negocio familiar es una papelería por mayoreo y menudeo. Yo crecí en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Es un municipio, pues cuarto municipio más grande del estado, tal vez, quinto. 120,000 habitantes. Entonces, pues es una papelería de pueblo que reparte a diferentes municipios.
Y yo crecí con eso en mente, ¿no? Que yo iba a darle continuidad. Yo recuerdo tener conversaciones con mi mamá o con mi papá de niño y decía, no, es que esa va a ser tu tarea, crecer la papelería. Entonces, como que ya por default salí con eso, ¿no? Inclusive durante mi intercambio en China, empecé a hacer temas de comercio exterior, creé una marca de artículos escolares, la empezamos a importar aquí a México, empezó a vender, hicimos 2 importaciones. Sin embargo, no me sentía como enganchado y finalmente a punto de graduarme estaba pues, viendo la manera de poder concretar una empresa, una papelería en la capital, en San Luis Potosí. En ese entonces solamente teníamos una y no se dio. O sea, la verdad es que no se dio. Por ahí temas de ubicación y demás, no se encontraban locales. Entonces sí fue como un golpe para mí un poco de cuestionar si estoy o no estoy dentro del camino correcto. Y recuerdo muy bien que en ese entonces mi directora de carrera me busca y me dice, oye, Toño, va a haber una feria de empleo en el TEC, vente para que conozcas. Entonces, me hago perfecto llegué con una playera polo, todo estaba donde traje, ¿no? O sea, ahí se veían las ganas de que realmente no estaba, y me dice, ¿qué? ¿Y tus currículum? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, tienes que traer el currículum, ¿no trajiste ninguno? Y yo, no, pues vete a imprimirlos abajo. Entonces me bajé al CAT a imprimir currículums, volví a subir y empecé a repartir currículums en los stands. La mayoría de ellos, San Luis es un hub industrial, ¿no? de Bajío. La mayoría de ellos eran empresas ensambladoras dedicadas a la manufactura y ubicadas en la zona industrial. No sabía qué quería, pero sí sabía qué no quería. Entonces yo no quería estarme levantando temprano para irme a la zona industrial y agarrar tráfico de 1 hora. No estaba dispuesto a eso. Entonces creo que fui caminando sobre todas ellas, ninguna me convenció. Un poco desanimado, me iba a regresar y me dice mi directora de carrera, me dice, Toño, te faltó esa, es una financiera, voy a verla, a ver qué tal. Y bueno, pues vamos a ver. Voy, me entrevisto y me gusta, era una financiera de microcréditos, sigue existiendo a la fecha, es de las más antiguas de la ciudad. Y pues empezó el proceso, ¿no? Después de esa entrevista, tuve una segunda entrevista en donde pues yo prácticamente sentí que tenía el trabajo en la bolsa y pues después de un par de semanas asumí el rechazo y de plano dije, ¿sabes qué? Pues esto no es para mí, pero bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Y si hago yo la mía, ¿no? O sea, tan clavada se me quedó la idea en la cabeza. Estoy hablando 2014, no había mucha información de Sofomes, pues tal vez lo más relevante que había sucedido en el 2014 era estas últimas reformas que se dieron durante la administración de Enrique Peña Nieto, sobre todo la reforma financiera. Entonces no era un buen momento para integrarme, pero pues digo, en ese entonces creo que con 24 años saliendo de carrera, con expectativas a tope, pues decidí darme la oportunidad y lo único que encontré de información era un libro que había escrito curiosamente Enrique Pressburger, que es un gran amigo, y pues leí el libro, le mandé un correo, empezamos a entablar conversaciones y pues digo, el resto es historia, ¿no? Le platiqué a Luis Antonio el proyecto, a quien tú conoces, y pues estuvo a bordo y empezamos, firmamos el acta constitutiva en octubre del 2015 y por ahí temas normativos y demás, no pudimos operar con licencia hasta el abril del 2016, el 4 de abril del 2016 fueron nuestros primeros créditos. Oye, Antonio, y platicando un poco, bueno, Luis, tu socio, que es interesante, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo conseguiste ese primer capital? O sea, ¿cómo convences a Luis? Y a ver, el primer capital, me lo has contado, es Friends and Family. ¿Cómo vas tú como un joven emprendedor que no ha participado en el sector financiero, que acaba de leer un libro de Sofomes, que tuvo una buena plática con un expresidente de Asofom? ¿Cómo vas y le dices a Luis, vamos a abrir una financiera y con el demás capital que se levanta Friends and Family, ¿cómo les dices, vamos a poner una financiera? Sí, pues mira, la verdad es que viéndolo en retrospectiva, hoy yo no sé si invertiría como Friends and Family en un joven recién graduado que me dice que va a poner su Sofom. O sea, y lo cual pues es un poco contradictorio. Iniciamos Credian con capital propio, pero evidentemente después de la primera semana se acabó el capital propio, ¿no? Era más un trabajo de cobrar y pues tener que estar colocando créditos muy chicos al principio, porque pues no te daba para colocar coches, ¿no? O menos tractocamiones. Entonces, ¿cuánto fue el capital inicial? Así, después de que se levantó lo que se pudo levantar, sí. ¿Cuánto se pudo levantar? O sea, empezamos a operar más o menos en caja con unos
6 millones de pesos, más o menos, 7 millones de pesos. No alcanza para muchos créditos. Sí, no, la verdad es que no. Evidentemente los coches no cuestan lo que cuestan hoy, no costaban lo que cuestan hoy. Sin embargo, pues se hizo lo que pudo y en una semana se acabó, ¿sí? ¿no? Después de eso, pues, digo, a lo mejor teníamos 4 meses de experiencia. Entonces, creo que en ese entonces, viéndolo en retrospectiva, aplica bastante la frase americana que dice fake it till you make it, ¿no? Sí. Entonces, y no es que no estuviéramos haciendo las cosas bien, pero pues digo, a pesar de que no teníamos experiencia en ese momento, queríamos seguir creciendo. Entonces platicamos ahí con el círculo cercano. La verdad es que Luis tenía ahí varios contactos en donde pudimos convencer para algo el Friends and Family. Y de mi parte, el papá de un amigo que estudió con nosotros en el intercambio de China, nos dio el primer Friends and Family como ajeno a nuestro círculo. Es increíble pensar que en ese momento ofrecíamos 8% de rendimiento a inversionistas. Fueron los primeros contratos. Claro, y me parece bien interesante lo que dices. No sé si yo invertiría en un joven que esté saliendo a hacer una financiera. Te voy a decir, conozco muchos exbanqueros que ya llevan 10 años en la banca tradicional, que ya entendieron temas de riesgo, de crédito, de fondeo y que dicen voy a hacer una financiera y que aún así batallan para el fondeo. Por eso me parece bien interesante el preguntarte cómo fue este primer levantamiento, Friends and Family. Pero déjame hacerte otra pregunta que va muy alineada. Si hoy tuvieras que volver a empezar, ¿la decisión que tomarías sería voy a hacer una SOFOM todavía? Creo que sí. Tal vez lo que cambiaría sería el modo. Y definitivamente sería el modo. O sea, creo que hoy en día un emprendedor puede empezar una SOFOM o cualquier otro negocio que él quiera solo, pero realmente solo, ¿no? Con la ayuda de la tecnología que a la que hoy tenemos pues a la mano, en disposición, ¿no? O sea, tienes en YouTube millones de clases gratis, ¿sí? O sea, tienes en Spotify, tienes millones de podcasts con conocimiento súper valioso, ¿no? Claro. Tienes robots que te contestan cualquier tipo de pregunta y realmente puedes tener herramientas que puedes empezar a estar automatizando. No es lo mismo eventualmente pues empezar hoy a lo que era antes. Y creo que sí, o sea, mercado lo hay, ¿no? Lo hemos comentado, o sea, estás hablando, y otra vez, creo que es un dato súper relevante, un 40-45% que tenga México de crédito con respecto a su PIB. La OCDE ronda el 160%, o sea, es más de 3 veces, o sea, es demasiado. Claro. En el transcurso de empezar a operar la SOFOM desde sus primeros créditos hasta el día de hoy, seguramente ha habido varios momentos, pero el momento principal en el que se hayas dicho, uy, esto es mucho más difícil de lo que me esperaba, ¿cuál sería? Híjola, creo que uno de los momentos difíciles o más difíciles fue cuando empecé a batallar con personal. O sea, creo que el tema de las relaciones humanas es un tema que es bastante complejo. Creo que el poder encontrar un equipo que esté convencido del proyecto, porque no tienen que estar convencidos de nada más que del proyecto al final del día, ¿no? Y si están convencidos del proyecto, están en el mismo canal que tú y van a llegar a donde tú consideres que el proyecto debe de ir, ¿no? Entonces creo que encontrar ese personal adecuado, por una parte, y por otra parte, estar en cumplimiento normativo, o sea, y hacer una cobranza eficiente. Creo que, híjola, la verdad es que sí hace falta un tema de regulación en el tema de la cobranza. Creo que está muy regulado todo. A veces es muy difícil cobrar y a veces ahora es hasta difícil promocionarte, ¿no? Entonces, esos han sido como los retos. Sí, recuerdo bien, por ejemplo, cuando empezamos, que me decía una de las personas que le consultaba, oye, y la SOFOM, ¿cómo ves las cosas? Me dice, pues mira, vas a la fiesta y la fiesta ya empezó. A lo mejor prenden las luces pronto, ¿sí? Pero ahorita todavía hay música y hay gente y todo. Entonces, pues puedes entrarle, pero ya vas algo tarde. Tú eres de los emprendedores en SOFOM más jóvenes con los que tengo interacción.
¿A ti te ha tocado ver a nuevos emprendedores como tú en su momento que se hayan acercado a ti, con quienes hayas conversado para tener esta misma plática? No, la verdad es que no tengo el gusto. Sí he conocido a algunos muy por encimita en algunos de los eventos de la asociación y algunos otros eventos a los que hemos coincidido nosotros, pero ninguno en donde haya podido tener una relación sostenida a largo plazo, la verdad es que no. Y si tuvieras oportunidad de platicar con alguno de ellos de los errores, los retos que se van a encontrar, a ti te tocó tener una orientación en su momento con Enrique, ¿tú qué consejos, qué primeros lineamientos le darías a alguien que como tú estuviera diciendo voy a empezar una Sofón mañana? Que aterrices sus expectativas. O sea, creo que eso es lo primordial, ¿no? Tienes que aterrizar tus expectativas. ¿Quieres un negocio que te dé para irte de viaje a Europa 2 veces al año? Estás en el negocio equivocado. O sea, corre y vete a otro lado y trata de hacer otra cosa, ¿no? O sea, este es un negocio a largo plazo, en donde lo que se busca es crecer el capital, un crecimiento sostenido, en donde vas a pues, trabajar arduamente para poder llegar a un nivel en donde sí te va a dar para ir a Europa 2 o 3 veces o más veces al año, pero, pues digo, tienes que pasar por no solo 10 años. Yo creo que me falta bastante más para poder llegar a las expectativas que tengo. Tal vez eso me di cuenta muy tarde. O sea, siempre lo vi como, oye, va a ser un negociazo, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, ¿no? Los grandes bancos, pues, ¿qué negociazo hacen? Las grandes FOMES, ¿qué negociazo hacen? Sí, pero ¿sabes lo que cuesta para llegar allá? O sea, es un sacrificio. Y en el tema de emprendimiento, creo yo, muchas de las veces decimos, oye, ¿sabes qué? Es que quiero emprender porque quiero tener libertad. Y eso, en mi perspectiva, creo que es completamente del otro lado, ¿no? O sea, creo que te quita más libertad de la que te da. Sí, no puedes ir un día a la oficina y no pasa nada. O si no entregas las cosas que tenías que entregar en el mes, tampoco va a pasar nada. Nadie te va a regañar, nadie te va a llamar la atención. Estoy de acuerdo. Pero la responsabilidad y los pendientes que tienes aquí en la cabeza, esos no te los quitas el fin de semana. Claro. Y eso pasa en cualquier sector. Y yo creo que en particular en el sector financiero, algo que mucha gente no le da el peso adecuado es al tema del riesgo. O sea, todo emprendimiento tiene riesgo implícito, por supuesto, tecnología, lo que hagamos, pero el tema de intermediación financiera tiene un riesgo adicional, que es el riesgo del incumplimiento de crédito por sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso mete un ingrediente adicional a toda la conversación. Quiero cambiarte un poco el tema para hablar de otro tema que sé que te apasiona y hablar de tecnología. Eh, Primero, antes de pasar a cosas específicas de Sofomes y tecnología, quiero que nos platiques un poquito tu experiencia en tecnología en general, actualmente con inteligencia artificial, porque eres de las personas que conozco que más han experimentado como usuarios a nivel productividad en esto. Platícanos un poco de tus experiencias. Sí, claro. Pues mira, yo desde muy, muy joven yo platico, o sea, mi pubertad fue a través de una pantalla. O sea, esa fue mi pubertad, jugando videojuegos, averiguando en la computadora qué es lo que podía hacer. O sea, me metía mediante keyloggers a la computadora de mi hermana y le movía cosas y me atacaba de la risa. Eso era lo que yo hacía en mi pubertad. Entonces, y por mucho tiempo como que tenía un poco guardado ese skill hasta 2023, que fue cuando salió ChatGPT y todo el tema de la inteligencia y la ola de la inteligencia artificial que hoy vivimos, fue cuando como que lo empecé a retomar, ¿sí? Actualmente utilizo y me apoyo mucho en inteligencia artificial para poder eficientar la productividad propia y entregar mejores resultados a mi equipo para que le puedan dar seguimiento. Empecé en ChatGPT en el 2023, estuve muy clavado en eso y tenía como mucha resistencia al cambio, hasta que hace un par de meses empecé con Cloud y creo que, digo, a pesar de que no tengo experiencia en programación, he logrado aprender mucho e involucrarme mucho en el sector mediante el ser autodidacta, ¿no? Tengo más o menos 11 semanas y media configurando un agente con OpenClaw. Estoy haciendo las bases de un modelo fundacional en donde pues quiero tener mi agente. Tenemos ahí un sprint con gente de multidisciplinaria de diferentes empresas en donde le damos seguimiento semanal y lo que buscamos es que cada uno de nosotros tenga nuestro propio Jarvis, literalmente, para podernos ayudar a ser más eficientes con las cosas y hacer ciertas tareas automático y eso es en lo que me he estado involucrando. Tengo alrededor de 80 horas de experiencia que le he dedicado en las últimas 10 semanas más o menos.
Pues bueno, va muy bien. Creo que todo el tema de la tecnología va hacia allá, va hacia la gente. Creo que sí hay un uso erróneo que le podemos estar dando cuando se involucran. O sea, si hay alguien que nos está escuchando ahorita y apenas no sabe lo que es OpenClaw y usa mucho ChatGPT, pues digo, no creo que ese es el camino, ¿no? Creo que nos tenemos que abrir mucho más, tenemos que eliminar completamente la resistencia al cambio, tenemos que, y esto es algo un poco contradictorio o sensible, pero también creo que para poder especializarte te tienes que quitar ese chip de seguridad. Y entiendo que es importante, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo tampoco a conectar tus cuentas a cloud o a empresas que tengan renombre, que sepamos que están haciendo las cosas bien y que están avanzando. Claro. Hay aspectos a cuidar, pero tienes razón en que hay que romper algunas barreras, paradigmas. Me interesaba mucho este contexto que nos das, porque te quiero hablar de tecnología ahora en Sofomes. Cuando empezaste la tecnología en Sofomes, te voy a pedir que me expliques cómo veías esa tecnología y cómo ves la tecnología hoy día. Temas de automatizaciones, ¿qué se podía automatizar en ese momento? ¿Qué has automatizado en este momento? ¿Qué sigue siendo manual? Platícanos esa experiencia de adopción de tecnología y transformación digital que se dice. Ok, pues mira, la verdad es que, y creo que lo llegué a pensar más de una vez cuando estábamos arrancando, mi pasión por la tecnología y mi empresa no pudieron relacionarse hasta ya entrado yo en la experiencia. O sea, a lo mejor la automatización, la primera automatización que no hice y pude haber hecho era poner un conmutador en mi oficina. O sea, esa tal vez fue la primera. No podíamos hacer firmas digitales porque no había empresas en las cuales estuvieran avaladas por la autoridad para poder darle validez a las firmas electrónicas. Había sistemas de administración de cartera pues, muy básicos en donde sí funcionaban, siguen funcionando, te daban reportes y demás, pero no había más allá de la administración de esa cartera, ¿no? Entonces, creo que ha ido evolucionando muy rápido. En ese momento, la palabra fintech estaba apenas usándose y creo que quien la usaba era visto como un bicho raro dentro del mercado. Entonces, no es lo que era hoy, ¿no? En ese entonces, lo que buscabas era... todo era mediante adjuntos en correos electrónicos, era buscar maneras de mandar correos masivamente, tal vez algún uso de MailChimp o alguna de esas plataformas que ya existían, ¿no? Slack, el uso de Slack en un inicio nos sirvió muchísimo también, ese tipo de plataformas, pero desafortunadamente no podían coexistir mi negocio y mi pasión, cuando menos en los primeros 5 años, 6 años, no podían. Y hoy día, ¿qué herramientas consideras indispensables en una SOFOM hablando de tecnología? Mira, creo que para el tema de prospección, herramientas de bases de datos externas en donde puedas estar tú prospectando de manera regularmente, a lo mejor tal vez unos 1,000, 2,000 correos a la semana que estés mandando para prospectar, ¿no? Herramientas de un CRM que se esté actualizando, que se conecte a tu sistema de cartera, ¿no? Tener un sistema de cartera que tenga información abierta. Creo que la tecnología ya pasó de ser un valor agregado a ser un commodity. Quien no tiene tecnología no juega en la misma cancha que el otro, punto. No hay punto de discusión aparte. Entonces, yo sí estoy convencido de ese argumento y pues pienso que al final del día todas estas herramientas, como lo es un buen CRM, el que tú quieras, una buena plataforma para bases de datos para que puedas estar mandando los correos en automático, una buena plataforma de mensajería, como puede ser Twilio, para poder mandar mensajes de cobranza preventiva. Oye, dime, te voy a interrumpir para una pregunta que siempre bota en mi cabeza. ¿Usaste Excel alguna vez para administrar cartera? Sí, claro, o sea, sin duda. Creo que esa relación amor-odio Excel es de las más tóxicas que podemos tener, ¿no? Y sí, evidentemente me equivoqué muchas veces en Excel, lo usaba muy regularmente para hacer proyecciones, para hacer cotizaciones, pero la verdad es que, y platicamos hace rato, este año no recuerdo una vez que haya abierto Microsoft Excel para poder hacer una tarea, no lo he hecho. Creo que este año no lo he hecho, gracias a Dios. Y pues bueno, creo que eso ya está cambiando. Es inevitable que cuando vayas empezando llenes tu sistema alrededor de satélites de archivos en Excel. Eso es absolutamente inevitable. Tal vez ya lo sustituí yo al Excel por el Google Sheets,
que prácticamente vendría siendo lo mismo. La diferencia es ahí el tema de los adjuntos, pero sí, o sea, creo que eso se va a quedar por un rato. Tú en la experiencia, ¿cuándo te diste cuenta que necesitabas sistemas más allá de Excel? Porque, a ver, es una herramienta súper capaz, una herramienta bien programada, libros bien hechos, con fórmulas bien, pueden soportar en algún nivel la operación de una financiera. ¿Tú cuándo dijiste ya necesito empezar a tener sistemas especializados? Cuando pensé en la escalabilidad, o sea, creo que no puedes escalar desde Excel. O sea, es difícil, no vas a tener 4 especialistas. Y aparte, creo que en un equipo es muy irregular el conocimiento que se tiene dentro de Excel. O sea, para empezar, tenemos que estandarizar el conocimiento de la tecnología de nuestro equipo de trabajo. Todos deben de saber lo mismo, al menos. Evidentemente, podrá uno saber más que otro, sí, pero no puede haber un gap muy alto. Porque si hay un gap muy alto, empiezan malos entendidos y empiezan a trabajar de una manera un poco más lenta, digámoslo, ¿no? Quiero hablar de 2 temas más contigo. Uno tiene que ver con clientes, adquisición de clientes. ¿Quién fue tu primer cliente? ¿Cómo lo conseguiste? Cuéntanos un poquito de esos primeros clientes si quieres. El primer cliente fue a través de una agencia de coches. Nos llegó, hoy en día es de los mejores clientes que tenemos. Lo acabamos de acreditar y ampliar líneas y demás. Tenemos 10 años de relación con clientes. En Credian, te comentaba, iniciamos con créditos de nómina y luego nos dimos cuenta que el mercado pues, estaba bastante decepcionado del producto, por decirlo de una manera bonita, y tuvimos que abrir un poco más nuestra gama de productos, ¿no? Yo crecí y empecé con Credian pensando que teníamos que tener una especialización en cierto producto. Y hoy me doy cuenta que nuestra especialización son los clientes. Entonces, no necesariamente es el producto y le vendo el mismo producto a todo mundo, sino le vendo varios productos, no todos, pero sí le vendo varios productos al mismo cliente. Entonces, creo que eso hace que estemos haciendo una especie de ventas consultivas en donde asesoramos al cliente cuáles son los beneficios del arrendamiento para que ellos lo puedan implementar dentro de su organización, el crédito de nómina, las líneas revolventes, ¿no? Son los productos que más nos han estado funcionando y más hemos podido tener a disposición del cliente. Por otra parte, me decías comercialmente pues digo, cómo se maneja el crédito, el tema de riesgos y demás. A ver, o sea, creo que una de las frases que siempre he tenido en mi mente y la he tratado de tener cerca de mí es, si no quieres cartera vencida, no prestes dinero. Es muy fácil, ¿no? Facilísimo. Entonces creo que al estar en este giro tenemos que asumir que vamos a estar perdiendo dinero. Eso pues, viene de cajón. Hay muchos otros negocios en los que no necesariamente es así y te puedes ir a ellos, ¿no? Y por otra parte, prestar dinero es muy fácil. O sea, la verdad, es algo muy fácil. ¿Por qué? Pues porque tu mercado es todo el mundo, ¿no? Si tiene de 18 años en adelante es tu mercado, punto. Independientemente de su giro, a lo que se dedique, qué es lo que haga, su perfil, en estricto sentido, es tu candidato A. ¿Me explico? Platícame sobre estas lecciones de riesgo, algún caso en el que hayas dicho, este es claramente un ejemplo de lo que no se debe hacer para mitigar riesgo. Sí, creo que ya pasó mucho tiempo y poder platicarlo, pero a los 6, 8 meses de que empezamos Credian, conseguimos un convenio con una empresa en un municipio cerca de San Luis Potosí. Era una empresa minera y tenían pues, empleados que estaban buscando créditos. La minería tienen sueldos tasados. ¿Qué quiere decir esto? Los sueldos tasados son como sueldos fronterizos, que el sueldo mínimo no rige esos sueldos, sino tienen un sueldo específico derivado a diferentes riesgos que puede llegar a tener ese trabajo y lo determina el gobierno. Entonces, por ende, pues, son sueldos superiores a los sueldos del salario mínimo. Entonces llegamos, estoy hablando que tendría 24, 26 años, ¿no? Y teníamos, después de una sequía brutal de créditos de nómina, cerramos este convenio y digo, wow, a ver, y hago mi Excel y empiezo a hacer cálculos y digo, pues esto es lo que le podemos prestar, esto es lo que podrían aguantar ellos, ¿no? Paso el archivo, ese fin de semana que me fui a Matehuala, colocamos 800,000 pesos. Para que te des una idea, hoy en día en créditos de nómina, un buen mes colocamos 1,300,000. Entonces, fue un hito
histórico para nosotros en ese momento. ¿Y qué fue lo que pasó? Que sobreendeudamos a los trabajadores de una manera muy irresponsable y no volví a poder prestar en esa empresa. Nunca más, ¿no? Y creo que afortunadamente, tuve la oportunidad de haberme equivocado temprano y me hizo concientizar mucho el tema de la salud financiera. Y es por ello que hoy el tema de salud financiera es el tema más importante para nuestros créditos de nómina. Muy interesante. Hablabas de que medías la colocación y justamente antes de pasar a hablar un poco de fondeo, te preguntaría cuáles son los indicadores que tú ves diariamente para la gestión de la SOFOM. Sí, mira, por mucho tiempo, malamente nos basábamos en la colocación, en el aspecto comercial para poder medir nuestro crecimiento, ¿no? Y creo que es uno de los errores que es más fácil cometer cuando estás empezando. Yo no soy lo que presto, yo soy lo que cobro. Y así es como se mide el rendimiento de una SOFOM o de cualquier entidad que presta dinero. Entonces, ampliamos un poco más el espectro del foco. Entonces, hoy en día, lo que realmente nosotros medimos es, pues, evidentemente la cartera mediante un informe de saldos. Medimos los pasivos, cuánto nos está costando cada una de lo que tenemos en cuentas por fondeadores. Medimos el tema de valores residuales, que eso funciona en el arrendamiento, que es el pago al final que te da el cliente. Y con base a eso tengo mi flujo y eso es lo que estoy yo revisando cada mes, cada vez que se está actualizando, que se basa en 3 ejes al final del día, ¿no? La colocación comercial es importante, sin duda es importante, pero no es lo único, ¿no? También es importante el tema de la cobranza, evidentemente, tener una cobranza preventiva, pero sobre todo tener políticas escritas de qué es lo que va a pasar, hasta dónde vas a poder negociar, cuándo lo sigues viendo tú y cuándo lo pasas con un despacho, qué despachos tienes, qué les pides a los despachos, ¿sí? Y por otra parte, el tema financiero, ¿no? ¿Cuánto estás capitalizando? ¿Cuánto te están pagando de capital? Ese es tu punto cero. Al mes siguiente tienes que colocar al menos lo que te pagaron ya de capital. Claro. Platiquemos un poco de fondeo. ¿Qué tan fácil ha sido para ti, para Credian, conseguir fondeo? ¿Qué crees que están buscando los fondeadores? ¿Hacia dónde está orientado este eje de su operación? Mira, creo que hoy en día el fondeo no es un tema como lo era antes. Y también creo que no soy o no fui un gran candidato a fondeo cuando íbamos empezando. O sea, qué tanta credibilidad puede tener un recién egresado de 24 o 25 años ir a pidiendo fondeo. Yo recuerdo, por ejemplo, fui con un amigo a Guadalajara a pedirle fondeo y me empezó a ver, ¿y cuánto estás prestando? No, pues a tanto. Tasa sobresaldos insolutos, sobresaldos globales. No sabía qué era. Claro. O sea, no sabía la diferencia y empecé como a pivotear y fatal, ¿no? Fatal. Creo que el tiempo y esos errores nos han ido forjando. Hoy en día tenemos bastantes fondeadores, tanto institucionales como particulares, que han confiado en nosotros y que han visto el crecimiento que hemos tenido en los últimos 4 años. Sin embargo, siempre es un tema que tenemos que atender y pues pienso que el enfoque que hoy se está teniendo en el país, considerando los números que platicamos en un inicio, tal vez creo es un buen momento para ver a bancas de desarrollo y ver un poco mejor políticas públicas por parte del gobierno para poder facilitarle el dinero y el crédito, el acceso al crédito a las pymes. Al final del día, como lo decía en el inicio, nosotros somos el vehículo. Nosotros no representamos el 90% del PIB, lo representan las pymes, ¿no? Y el hecho de que únicamente el 16% de ellas pueda estar solicitando créditos por primera vez con una entidad bancaria, pues nos deja a todos nosotros. Claro. ¿Qué sigue para Credian en los próximos años? ¿Cómo proyectarías el crecimiento? ¿Qué sigue? Pues mira, creo que en estos últimos años he sido bastante conservador por primera vez y fue crecimiento hacia adentro. Siempre lo había estado platicando con el equipo, tenemos que mejorar procesos, tenemos que mejorar la estructura del gobierno corporativo porque necesitamos esas bases para poder escalar y poder llegar al siguiente nivel.
Entonces, creo que estamos concluyendo ese proceso. Ese proceso fue de la mano con un proceso de capitalización que estaríamos terminando en los próximos 12 meses, tal vez, ¿no? Después de ahí es utilizar esas bases para poder llegar al siguiente nivel y pues poder ya tener acceso a un fondeo más barato, estar ofreciendo tasas más competitivas, ¿sí? Y el reto aquí va a ser, o cuando menos de mi parte, es no crecer en cantidad del equipo y poder tener una escalabilidad con el mismo equipo. Yo estoy buscando gente que esté dispuesta a desafiarse a sí misma, que pueda integrar el uso de inteligencia artificial a los procesos cotidianos que ya tenemos y que con esto nos pueda dar la escalabilidad sin la necesidad de estar expandiendo el equipo, y eso es lo que va a dar la rentabilidad como diferenciador. Qué interesante la conversación sobre Sofomes, y viene una pregunta de cierre después, pero antes me gustaría que nos platicaras un poco sobre la experiencia actual ahora con Fractio, que tiene que ver, por supuesto, todavía con el sector financiero, pero ya en un uso mucho más tecnológico, más disruptivo. Para complementar un poco la conversación, platícanos todo esto que acabamos de hablar de una Sofom en una perspectiva ahora de modelo innovador. Sí. Pues mira, como bien sabes, tuve la oportunidad de integrarme a Fractio hace no mucho. Por ahí me invitaron un par de socios, Lamberto y Carlos Corral. Y la verdad es que me lo platicaron hace 4 años, 5 años al menos. Y desde que me lo platicaron, que era completamente otra tesis de inversión a lo que es hoy Fractio, me voló la cabeza. Recuerdo que colgando el teléfono dije, pues esto va a ser the next big thing, sí o sí, ¿no? Creo que en estos últimos, ¿qué diremos? 7 años hemos visto una alza en unicornios, hemos visto muchos unicornios, y creo que al final del día hasta se puede sonar un poco triviado la palabra unicornio. En ese momento no conocíamos nada más, y hablando de la experiencia que hemos tenido hoy, me parece que no eran tan unicornios como nosotros pensábamos en ese momento, ¿sí? Porque lo que se hizo en ese momento era un modelo de negocio tradicional, ¿no? O sea, dar arrendamientos, digitalizado, ¿sí? Haces todo mediante una app. Entonces, digitalizaste el proceso, no digitalizaste el modelo de negocio. Le metiste tecnología y le metiste cabeza al proceso. Estás haciendo lo mismo, ¿no? O sea, una plataforma en donde puedas comprar y vender tu coche, pues digo, ahí está Mercado Libre también, ¿no? Y si se hace alianza con una Sofom y empieza a dar créditos para comprar los coches, pues digo, ya tiene competencia, ¿no? Pero el modelo de negocio core sigue siendo ahí, ¿no? Una bolsa de valores. Sacas la bolsa de valores con app bonita, intuitiva, con 500 pesos gratis y haces tu cuenta y puedes invertir desde 20 pesos por acción en la que tú quieras, acciones fraccionadas. Pues sí, sí es algo diferente, no estábamos acostumbrados a verlo en ese momento, pero estás democratizando algo que ya existe, ¿sí? Por eso creo yo tanto en Fractio, porque Fractio sí tiene un modelo de negocio completamente diferente a lo que yo he conocido. Es un modelo basado en comunidades cerradas, ¿sí? Piloteamos una comunidad cero basada en algunos miembros de Asofom, y es una comunidad que ha tenido muchísimo éxito. Fíjate, hay una métrica que usan mucho los expertos en producto que preguntan, ¿qué tan decepcionado te sentirías si este producto dejara de existir? ¿Sí? Y una buena métrica donde hay un buen market fit es de un 25 a un 30%. Cuando preguntamos eso a los usuarios de Tesofom, que se llama la comunidad de Asofom, el porcentaje fue de 60%. Entonces, o sea, yo conozco muchos de los que son usuarios de ahí. Evidentemente, la plataforma no es perfecta. Está creo yo, en fase de desarrollo. Al final del día, todos estamos en fase de desarrollo permanentemente y hay oportunidad para mejora continua. Pero creo que lo que estamos viendo hoy en esa comunidad, el montos transaccionales y en cuestión de transaccionalidad como tal, es sorprendente, ¿no? El modelo de negocio funciona de la siguiente manera y está basado en una tesis de inversión que hicieron en la Universidad de España. Creas una comunidad basada en la confianza en donde todos son pares, ¿sí? Dentro de esa comunidad fijas ciertos criterios de elegibilidad para poder pertenecer a la comunidad.
¿Qué criterios? Antigüedad, facturación anual, antigüedad dentro de la asociación, antigüedad como empresa, puedes meter tema de, no sé, no hay demandas o ningún tema legal de por medio, lo que tú quieras, lo que la comunidad decida. Nosotros solamente habilitamos. Por una parte, se define la comunidad y los criterios de elegibilidad. Y por otra parte, se define el fractio, ¿sí? ¿Qué es el fractio? El fractio, como su nombre lo indica, es una fracción de un activo financiero, ¿sí? En este caso de uso, estamos fraccionando tesorerías a un plazo no mayor a 40 días. ¿Qué quiere decir? En Tesofom, el fractio cuesta 500,000 pesos. Y uno de los criterios de elegibilidad es que no se pueden solicitar más de 10 días de facturación anual. Entonces, ese es tu monto máximo autorizado, ¿sí? Lo que solicites, supongamos, solicitas 3 millones de pesos, pues emiten 6 fractios de 500,000 pesos. ¿Qué vencimiento tiene? El vencimiento que se tenga o que busque el emisor, ¿sí? Entonces, busca 30 días. Muy bien, salen 6 papeles a 30 días. ¿Quién accede y quién puede comprar a esos fractios? Los miembros de la comunidad. Oye, ¿qué pasa cuando los miembros de la comunidad no quieren, no tienen apetito por buscar ese rendimiento? Hay una figura que se llama Market Maker, que esa figura es la que se asegura de que todos los papeles se compren, independientemente si sobraron todos o si sobraron 3 o no sobraron, ¿sí? Y aquí lo que estamos haciendo es, imagínate tú que esto evidentemente se hace en una comunidad o partimos en una comunidad en donde las personas están acostumbradas a prestar dinero y es algo que hacen de manera cotidiana. Sin embargo, imagínate tú voltear con otra comunidad cerrada, como podría ser alguna cámara de comercio para un sector en específico, que, por ejemplo, hablamos de los constructores, ¿no? En el sector financiero es difícil ver a alguien que esté atendiendo de una manera cómoda a los constructores, desafortunadamente, claro, pero eso es lo que pasa en el mercado. Entonces, que un constructor pueda acceder a una tasa de rendimiento de su tesorería a corto plazo, como si él estuviera prestando dinero, porque sí lo está haciendo, pero está recibiendo una tasa de rendimiento que se definió en el fractio, que se definió en la comunidad, que a lo mejor va a ser de un 18%. Claro, contra una alternativa bancaria que no pinta para nada, o CETES que... Exacto. Oye, pues hay cierta... Pues se firma un pagaré dentro de la comunidad, ¿no? Y hay métricas que nosotros sacamos, hay mucha inteligencia detrás para poder hacer ciertos análisis y que tomes tú la decisión de a quién le vas a prestar. ¿Sí? Eso está ahí. Y avalado por la comunidad. Totalmente, avalado por la comunidad enteramente. Entonces, creo que el habilitar eso, o sea, si tú ves actualmente cómo funciona el sistema bancario, o sea, tú ves arriba que tenemos un banco, ¿sí? Y arriba del banco están los que tienen sus cuentas en el banco, ¿no? Y luego abajo del banco están los acreditados por el banco. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que los que están prestando el dinero es el dinero de los ahorradores. Claro. Y es un modelo en donde es unilateral. O sea, si tú lo ves, es un modelo vertical. Fractio es un modelo en donde Fractio está en el centro y de él se cuelgan todas las personas que están o pertenecen dentro de la comunidad, y el que pertenece a la comunidad puede prestar y puede solicitar también. Entonces, es una manera de democratizar, así como Airbnb ha podido activar inversiones en inmuebles que mucha gente a lo mejor tenía abandonadas. Sí. Y hoy lo están monetizando de esa manera, mediante ese modelo colectivo de negocio. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo estoy convencido de todos los modelos de economía circular, de economía colaborativa, colectiva, porque si volteas a todos lados va para allá todo. O sea, estás viendo proyectos arquitectónicos de vivienda colaborativa, ¿no? Para el tema de vejez, de adultos mayores que necesitan más interacción. Entonces, hacen unas comunidades padrísimas. Aquí en la Ciudad de México debe estar llena, y en muchas otras ciudades también lo están, ¿no? Por otra parte, ves el tema de podcast y generación de contenido, o sea, que mediante colaboraciones, inclusive ves marcas que antes no veías juntarse y se juntan para hacer un producto, sí, ¿no? O sea, creo que el tema de colaboración es lo que está hoy aquí.
Muy interesante lo que están haciendo desde Fractio. Los miembros de Asofom sé que lo tienen clarísimo como caso de uso con Tesofom y pues esperemos ver más casos de comunidades próximamente creadas por este modelo tan innovador. Claro. Y digo, perdón que interrumpa, pero me faltó mencionar que hay un tema de mercado secundario dentro de Fractio. Entonces, si tú compraste un Fractio de 500,000 pesos y después de una semana dices, oye, ¿sabes qué? Pues me salió esto imprevisto, tengo que pagarlo. Hay un mercado secundario en donde lo puedes vender y comprar. Entonces, ya se están asemejando más a un mercado de deuda, de bono y capitales que tenemos, pero en una comunidad cerrada, con gente que conoces, con gente que tiene una relación como tú y yo la tenemos, Sí. y tenemos esa confianza de decir, oye, asumo el riesgo de prestarle a Luis, que está dentro de esta misma comunidad, porque sé lo que hace, sé para qué va a ocupar el dinero y sé que me va a pagar. Súper interesante. Antonio, para cerrar, fíjate que generalmente hacemos una pregunta de cajón en FinTech Bar, pero para ti vamos a hacer una pregunta diferente. Si un joven de 25 años hoy se acercara contigo y te dijera, oye Antonio, vi el podcast que grabaron y yo la verdad es que he estado pensando en hacer una Asofom. Tu respuesta contundente sería, aléjate de aquí y no sabes en qué te estás metiendo, o le dirías, es la mejor decisión que estás tomando en tu vida. Creo que primero le diría, get your head straight, ¿no? O sea, hay que ver cuáles son las expectativas que tienes, como decíamos hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? ¿Quieres dinero rápido? No sea la opción. Hay oportunidad aquí, creo que todavía la hay y hay bastante oportunidad dentro del sector. Pero es una oportunidad para pacientes, para gente que sabe que el éxito va a venir en el largo plazo, no en el mediano y mucho menos en el corto, va a largo plazo. Entonces, creo que si tenemos esa claridad, podemos adentrarnos desde un chip diferente y no les va a pasar lo que me pasó a mí, que a los 6 años decía, es que, ¿cuándo va a ser negocio esto? ¿Y cuándo me voy a poder ir a Europa? ¿No? Claro. Pero en ese aspecto creo que sí hay mucho mercado, que no se desanime y que empiece, tal vez uno de los errores que nosotros cometimos en un inicio es empezar en grande. Y me refiero en grande, digo, no es que hayamos empezado así gigante, pues no teníamos mucho capital para prestar, pero sí a lo mejor una oficina sobrada, con personal sobrado. Creo que ese fue un error porque inclusive pasamos 4 o 6 meses esperando la resolución de la Conducef para el permiso, porque hubo unos cambios ahí que se hicieron, entonces nos lo rebotaron, y 90 días para que no lo rebotaran y 90 días más para poder volverlo a meter y que no lo aprobaran, ¿no? Entonces, pues empieza más en chico, o sea, empieza mucho en chico. Hoy en día, y lo comentamos, podemos empezar nosotros solos y creo que sí se puede hacer. Creo que es un buen giro. Y si se anima alguien de los que nos escucha, pues que me busque. Perfecto, Antonio. Pues mil gracias por acompañarnos hoy en el episodio. La verdad es que un gusto platicar contigo ahora también en el podcast. Estás invitado cuando quieras a acompañarnos nuevamente. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.